Hola, ¿cómo están, hermanos? Hoy vamos a dar inicio a un nuevo curso llamado Panoramas del Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante este curso? Bien, porque por desgracia muchos de los cristianos desconocen el Antiguo Testamento. Se han concentrado mucho en sus estudios del Nuevo, lo cual está bien, pero no le han dado una oportunidad al Antiguo Testamento, que recordemos también es revelación divina. Entonces, lo que vamos a ver en este estudio es simplemente un panorama de los libros del Antiguo Testamento. Sí vamos a ver fechas, sí vamos a ver gente importante del Antiguo Testamento, también acontecimientos históricos específicos importantes del Antiguo Testamento, pero no va a ser un estudio minucioso del Antiguo Testamento. Con esto tú ya vas a poder abrir tu Biblia y decir, no, ya tengo un panorama del Antiguo Testamento, ya no necesito los otros 39 libros para nada. Al contrario, con este estudio lo que pretendo es que te animes aún más a estudiar e investigar sobre tu Antiguo Testamento. Y así puedas ver las bondades de Dios y sus grandes riquezas que podemos nosotros encontrar para bendición en nuestras vidas. Entonces, lo repito, esto simplemente va a ser un estudio panorámico. Y para iniciar este estudio, necesitamos entender dos conceptos muy importantes. Primeramente, testamento. Bueno, la palabra testamento proviene de la palabra griega diateke, cuyo significado es contrato, pacto u otorgamiento. Más que nada aquí se viene para un término de propiedad, dejar algo, más o menos como nosotros lo entendemos. Pero el equivalente de hebreo, la palabra viene de la palabra berit, significa pacto, alianza, convenio o acuerdo. Y aquí tengo que hacer una aclaración muy importante. La palabra pacto, por lo menos en español mexicano, la entendemos de otra manera totalmente diferente. Nosotros podemos entender pacto como un acuerdo que se lleva entre dos o más partes, en donde hay cierta igualdad de derechos y obligaciones para llegar a beneficios que a varias partes o ambas partes convengan. Entonces, más que nada, hay una igualdad de derechos y obligaciones en donde nosotros alcanzamos a entender pacto en el idioma español. Pero esto es totalmente diferente en el hebreo, ya que cada vez que se hacía un pacto, no se hacía entre dos personas con igualdad de condición. Más bien, la persona con mayor jerarquía hacía un pacto con las personas de menor jerarquía, y el que imponía todas las condiciones no eran las dos partes o las varias partes, sino que el que imponía las condiciones era la persona con mayor jerarquía. En este caso podemos recordar cuando nuestro Dios, Jehová, hace un pacto con Abraham. Dios es el que pone las condiciones, Dios es el que pone las bendiciones también, Dios es el que dice cómo se tiene que llevar a acuerdo este pacto. Abraham no añadió nada al pacto, simplemente dijo, acepto, ya que todo esto le iba a beneficiar. Bueno, así eran los pactos en el Antiguo Testamento. Entonces nosotros cuando vemos el pacto del Antiguo Testamento, nosotros no vemos a ningún hombre añadiendo nada. Nosotros no vemos a ningún ser humano poniendo su voluntad en ese pacto. Más bien lo único que vemos son hombres que están obedeciendo la voluntad de Dios, del pacto de Dios, que obviamente son sus reglas y que fue hecho para beneficio de toda la humanidad y primeramente, contexto, al pueblo de Israel. Nosotros los cristianos vemos a los 39 libros del Antiguo Testamento como la palabra de Dios inspirada, y esta es una realidad, absolutamente inerrantes, infalibles, suficientes y autoritativos. Y nos llegamos a preguntar, bueno, ¿y de esta misma manera lo veía Jesucristo? Ya que si ustedes recuerdan, en tiempos de Jesucristo no existía el Nuevo Testamento, todavía no estaba formado, todavía el canon no estaba hecho, pero sí existían los 39 libros conocidos como Antiguo Testamento. Bueno, déjenme decirles que Jesucristo lo veía de la misma manera que nosotros. Y esto lo vemos ya que constantemente él estaba citando las Escrituras. Vean lo que dice Mateo 22, verso 29. Mateo capítulo 22, verso 29. Dice así, y todos estos tres versos que voy a leer son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 22, verso 29. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis, ignorando las Escrituras y el poder
de Dios. Nuestro Señor tenía un conocimiento pleno de las Escrituras. Lucas capítulo 24, verso 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Las Escrituras, o sea, los 39 libros que nosotros tenemos como el Antiguo Testamento, hablaban de nuestro propio Señor Jesucristo y nuestro Señor Jesús lo sabía. Por eso le dijo a estos hombres camino de Emaús que les iba a decir lo que decía tanto Moisés como los profetas, lo que de él hablaba. También podemos ver en Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son los que dan testimonio de mí. Nuestro Señor Jesús reconocía que en las Escrituras había conocimiento para alcanzar la vida eterna, ya que las Escrituras, o sea, el Antiguo Testamento realmente estaba apuntando ¿a quién? A Cristo. Estaba apuntando a Cristo, a Él mismo, a nuestro Señor. Por eso podemos decir que así como el cristiano ve a la Escritura como palabra de Dios, inerrante, infalible, suficiente y autoritativa, nuestro Señor Jesucristo la ve de la misma manera. Y con esto tengo que decir que la recopilación del Antiguo Testamento no ha sido un proceso nada fácil alrededor de la historia, ya que desgraciadamente contamos con pocas copias en la actualidad de los libros del Antiguo Testamento. ¿Y esto a qué se debe? Bien, los hebreos tenían una costumbre de que ellos tenían sus escritos. Ya los tenían, los conservaban los escritos del Antiguo Testamento por muchos años, pero llegaba un tiempo donde a su vista de ellos, estos escritos pues ya estaban un poco deteriorados. Entonces, ¿qué hacían? Ya mandaban a llamar escribas, mandaban a llamar estudiosos de la ley y letra por letra ellos transcribían los escritos a un, por así decirlo, a un papiro nuevo. Lo escribían una vez, otra vez, y ya cuando tenían concluido el nuevo escrito ya completado, el antiguo escrito lo quemaban. Entonces, por eso hay pocas copias, pero dado por mera cultura, dado al trabajo tan minucioso que tenían los escribas, podemos decir que las nuevas copias eran totalmente fieles a las antiguas. Solamente se han encontrado pequeños errores ortográficos, pero son totalmente fieles. Así que a pesar de que no tenemos copias muy antiguas del Antiguo Testamento, las copias que sí tenemos, las copias que se han conservado, esas realmente podemos estar seguros que son fieles a los originales. Que por cierto, tampoco tenemos nosotros las copias originales. No es que estén en algún museo escondido. Y dices, tengo las copias originales del Pentateuco, tengo las copias originales de Esdras. No, no se encuentran. Las copias originales, Dios en su soberanía ha decidido que se perdieran. Lo único que tenemos son copias conocidas, los originales como ortógrafos y hasta el día de hoy perdidos. Pero esto no nos tiene que desanimar, ya que a pesar de que nuestras Biblias como Reina Valera, Biblia de las Américas, Nueva Versión Internacional, nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente, etcétera, están formadas a través de copias, podemos estar seguros que Dios en su soberanía ha mantenido la doctrina, su esencia intacta. Entonces, eso es algo que no nos tiene que preocupar. El segundo término que vamos a tener que aprender es canon. La palabra canon se deriva del vocablo griego canon, por K, que significa vara recta, borde recto o regla, refiriéndose a una norma de medida. Y la formación del canon del Antiguo Testamento ha sido reunido prácticamente por Esdras y 120 judíos conocidos como la Gran Sinagoga o la Sinagoga Mayor, quienes ellos con toda la sabiduría que sin duda Dios les dio, contaron varios escritos y reconocieron que en los escritos que nosotros el día de hoy tenemos y que ellos vieron había divinidad. Entonces, Esdras y los 120 judíos llamados la Gran Sinagoga fueron los encargados de hacer el canon del Antiguo Testamento, o sea, la norma de medir, los libros en los cuales todos
todos los judíos se iban a basar para seguir a su Dios, la norma, el canon. Y estos libros, para reconocerlos como inspirados por Dios, se les sometió a diversas pruebas, en las que tenían que reunir ciertos requisitos, como por ejemplo, uno, que su texto tuviera autoridad divina, que era manifiesto con sus textos al decir, así dice Jehová. Si realmente algún libro que tenía que incluirse en el canon era divino, entonces tenía que tener en su interior la palabra o la frase, así dijo Jehová. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas tiene que ser un libro de Dios. Dios tuvo que haber hablado a algún profeta, este profeta tuvo que haber escrito, y tuvo que haber escrito no su voluntad, no la voluntad del profeta, sino la voluntad del Señor. Así dice Jehová. Segundo, ser profético. Requisito que era considerado si había sido escrito por un mensajero de Dios. Vuelvo a lo mismo. Si realmente estos libros eran escritos por un profeta de Dios, entonces este libro profético se tenía que haber cumplido. Nosotros pensamos que en el Antiguo Testamento la mayoría de las profecías se tenían que cumplir a futuro, a miles y miles de años después, pero esto no es una realidad. Prácticamente la mayoría de las profecías que encontramos en el Antiguo Testamento, la gran mayoría, se cumplieron en el tiempo que este profeta vivía. Entonces solamente era cosa de esperar unos ciertos años para ver el cumplimiento, o meses, para ver el cumplimiento de la profecía que el Señor había mandado dar. Entonces, a raíz de la historia bíblica que Esdras y la gran sinagoga tenían, ellos podían ver los profetas que realmente las profecías que ellos habían dicho se cumplieron. También como tercero, deberían mostrar también su autenticidad al no tener la menor duda de que los hechos que se relataban eran realmente históricos. Y en esto, hablando del Antiguo Testamento y también hablando de toda la Biblia, es algo que los cristianos tenemos como único en toda la tierra. Nuestro libro autoritativo, nuestra Biblia, es el único libro religioso, pero que también se puede considerar 100% histórico. ¿Por qué? Porque todo lo que se narra allí, todos los acontecimientos históricos que se narran en los 66 libros que componen el canon bíblico, se pueden comprobar, ya sea con la ciencia, ya sea con la arqueología, ya sea con la cultura, con datos históricos, con datos geográficos. Nosotros somos la única, por así decirlo, religión que realmente puede poner su libro religioso y decir, ciencias de diversas partes, todas las ciencias del mundo, estudien mi libro y podemos estar orgullosos de que todo lo que está allí es verdadero. Y esto es lo que han hecho los ateos a través de la historia. Han tratado de que las ciencias sean enemigas de la Biblia, pero realmente las ciencias sirven a la gran ciencia que es la palabra de Dios. Entonces, este era un hecho que tenía que tener la gran sinagoga, de que todo lo que estuviera escrito en las profecías fuera realmente histórico. Cuarto, el libro tenía que ser dinámico, es decir, que su contenido verdaderamente emanara un poder sobrenatural al transformar vidas. Nosotros podemos leer cualquier libro. Es más, yo cuando iba en la prepa me decían, si quieres que tu vida cambie, tienes que leer Don Quijote de la Mancha. Y no solamente una, sino tienes que leerla 3 veces para que veas que tu vida cambie. No cambió. Y apuesto que la vida de muchas personas tampoco ha cambiado por leer 3 veces o más Don Quijote de la Mancha. Una gran historia, pero no provoca nada en el ser humano. Absolutamente nada. Lo cual es diferente si leemos cualquier libro del Antiguo Testamento, cualquier libro del Nuevo. Emana un poder, emana algo sobrenatural. Y esto fue una de las cosas que se tomó en cuenta para ver si esos libros de los profetas iban a entrar en el canon del Antiguo Testamento. Finalmente, debería de ser un libro que a través de los siglos hubiera sido aceptado por el pueblo de Dios. En este caso, los escritos debían de ser reconocidos por los mismos judíos, quienes son los guardianes del Antiguo Testamento. No solamente Esdras tenía que venir con la gran sinagoga y decir, tenemos todos estos libros, vamos a ver cuáles reconocemos. No, ellos ya tenían una historia con estos libros. Y el mismo pueblo, junto con la gran sinagoga, reconoció los libros del Pentateuco
reconoció los libros de los profetas mayores, reconoció los libros de los profetas menores, reconoció los libros de sabiduría y dijeron, sí, estos son los libros que van a formar nuestro canon. Muy importante. El ser humano no le otorga a los libros canónicos el grado de sagrado o inspirado. El ser humano no agarra un libro del Antiguo Testamento y dice, por nuestro concilio, por nuestra decisión, este libro es sagrado. No, más bien, solamente los seres humanos, por medio de concilios, aceptamos humildemente la evidencia de su genuina inspiración ya puesta por Dios. Simplemente en los concilios, en la gran sinagoga, los hermanos se reunieron y dijeron, reconocemos que en estos libros hay divinidad, nos sometemos a ello. Lo mismo que nosotros tenemos que hacer con la Biblia. Reconozco que toda la Biblia, los 66 libros de ella, hay divinidad, reconocemos que es palabra de Dios, por lo tanto nos sometemos a ella. Ningún concilio, por muy santo que sea, va a poder dar divinidad a un libro. Ninguno, solamente Dios. ¿Y qué hacemos nosotros? Simplemente reconocemos esa divinidad. Ahora que hay un cuadro que yo quiero que vean. Les presento, es la clasificación estándar de los libros del Antiguo Testamento. Diferentes autores pueden darle diferentes clasificaciones, pero esta yo encuentro muy cómoda, muy agradable y además está ad hoc a nuestro índice que tenemos en nuestras propias Biblias, sea la versión que sea. Primeramente, vamos a ver esta clasificación. Vamos a encontrar los libros de la ley. Los libros de la ley también son conocidos como los 5 libros del Pentateuco, iniciando con Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Posteriormente pasaremos a la siguiente clasificación, que son los libros históricos, que empieza con Josué y termina con Esther. Está Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Pasamos a la siguiente clasificación, que sería la tercera, libros poéticos o sapiensales, también conocidos como libros de sabiduría. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Pasamos a profetas mayores y encontramos a Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Algunos autores han colocado a Lamentaciones como un libro sapiensal, de sabiduría, pero no tendremos tampoco ningún problema en dejarlo aquí en los profetas mayores, porque a fin de cuentas también fue un escrito de Jeremías. A mí me gusta dejarlo en los profetas mayores para clasificarlo, pero si alguno de ustedes prefiere clasificarlo en los libros sapiensales, en los libros proféticos, tampoco hay ningún problema. Y posteriormente estamos con los profetas menores, que sería la última clasificación, empezando desde Oseas hasta Malaquías. Sería Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. ¿Por qué es importante tener en cuenta estas consideraciones? Bueno, para tener acomodado nuestra biblioteca personal de nuestra mente. Si nosotros aprendemos estas clasificaciones, se nos será mucho más fácil memorizar los libros del Antiguo Testamento y al mismo tiempo podemos identificar dónde están exactamente a lo largo de la revelación bíblica. Bien, con esto nos lleva a hacer otra afirmación, otra pregunta, mejor dicho. ¿Por qué estudiar el Antiguo Testamento? Bien, si leemos 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, encontramos esto. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y esta declaración de que toda la Escritura es inspirada por Dios tiene que ser suficiente para que entendamos la importancia de estudiar a conciencia todo el Antiguo Testamento, de la misma forma que invertimos tiempo para estudiar el Nuevo Testamento. Sin embargo, en la práctica, esta parte de la Escritura, los 39 libros que conforman el Antiguo Testamento, ha sido menospreciada intencionalmente. Quizá para muchos maestros de la Biblia, para muchos predicadores, muchos pastores, encuentran más cómodo y sencillo estudiar el Nuevo Testamento, ya que hay mucho más material donde sacar información, ya que es mucho más sencillo
darle una aplicación, pero con esto solamente están provocando que la misma iglesia vea con recelo el Antiguo Testamento, que a lo mejor digan, con el Nuevo nos basta, lo cual no es verdad. No es verdad, necesitamos todo el conocimiento de la palabra de Dios para que podamos crecer espiritualmente sanos. Y con esto hay ciertos problemas que vienen al no estudiar el Antiguo Testamento. En primera, hay una falta de interés por no estudiar el Antiguo Testamento, lo cual provoca una ignorancia profunda de la grandeza de nuestro Dios. Y por desgracia, la fe cristiana hoy está tomando nota de esta ignorancia, ya que ya no nos mantenemos firmes ante los ataques de Satanás y ante las tentaciones de la carne. Por no estudiar el Antiguo Testamento, el cristiano desconoce, por ejemplo, el poderío de Dios mostrado en Job, el cuidado de Dios a su pueblo mostrado en el Salmo 23, la inmutabilidad de Dios en la promesa que le dio a David de que de su descendencia vendría el Mesías. También se desconoce los juicios de Dios manifestados en la conquista de Jerusalén por los babilónicos y el desprecio del pecado de nuestro Señor mostrado por la destrucción de Sodoma y Gomorra, etc. El cristiano ya no conoce esto. El cristiano ya no se puede nutrir de estas historias donde vemos el poderío de nuestro Señor. Y eso se está perdiendo por la ignorancia del Antiguo Testamento. Si el cristiano, lo repito, busca una madurez espiritual, tiene que tener un conocimiento profundo de las verdades bíblicas del Antiguo Testamento. Y con esto, con un estudio a conciencia del Antiguo Testamento, nos trae varios beneficios. El primer beneficio que podemos ver es una mejor comprensión del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento no está aislado, viene después del Antiguo Testamento. Y además, en el Nuevo Testamento se cita muchísimo el Antiguo Testamento. Así que si queremos una mejor comprensión de las verdades del Nuevo Testamento, nos es necesario conocer el Antiguo. Segundo beneficio, una mejor comprensión de la relevancia del pueblo de Israel en el plan de la redención. Nosotros a lo mejor simplemente decimos, del Pentecostés en adelante, a mí no me interesa saber nada de historia, solamente la historia del cristianismo, de Pentecostés en adelante. No. Recuerden que nuestro Señor fue judío y la promesa del Mesías se le dio a David y se le dio también a Abraham y se le dio también a Adán y a Eva. Entonces, la historia del Antiguo Testamento es la historia de la esperanza que tenían en el Mesías que iba a quitar el pecado del mundo. Entonces nosotros tenemos que conocer la historia de Israel para poder comprender mucho mejor a nuestro Señor Jesucristo, que también fue israelita, que también fue judío. Tercero, un beneficio de estudiar el Antiguo Testamento es una mejor comprensión del carácter y de los atributos de Dios. Como lo acabamos de ver, si realmente queremos conocer a profundidad el carácter de Dios, ver su bondad, ver su poder, ver su soberanía, ver cómo Dios contesta las oraciones de sus santos de una manera asombrosa, tenemos que estudiar forzosamente el Antiguo Testamento, donde podemos ver con claridad el carácter de Dios el Padre, con mucha claridad. Y por último, como beneficio, una mejor comprensión entre la unidad del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. La Biblia no son historias aisladas. Tú jamás tienes que leer la Biblia salteada. Es decir, yo leo un capítulo de Esdras, mañana leo un capítulo de Apocalipsis y pasado mañana quizás lea un proverbio solamente. No. Toda la Biblia es una unidad. Desde Génesis a Apocalipsis te está contando una historia, y hay una unidad. Y nosotros no vamos a alcanzar a ver esa unidad, al menos que estudiemos los dos testamentos con ímpetu, realmente con conciencia. Entonces, si estudiamos el Antiguo Testamento, alcanzaremos a ver su unidad con el Nuevo. Vamos a ver una diapositiva más. Esa diapositiva se llama Eras de la historia del Antiguo Testamento.
Este cuadro no es de mi autoría, lo saqué del libro Panoramas del Antiguo Testamento de Benwer, pero se me hizo muy interesante y quiero mostrárselas. Benwer pone a la historia del pueblo de Israel en 4 eras. Primero, la era de la formación. Segundo, era de la teocracia. Tercero, era de la monarquía. Y cuarto, era de la restauración. Yo me atrevería a decir que hay una era cero antes. Obviamente, como este es un curso de panorama del Antiguo Testamento, también nos compete esta era cero. No solamente estudiar cómo el pueblo de Israel desde la salida de Egipto fue progresando, sino desde antes. Entonces, en nuestra era cero, encontrar en esta parte, encontraremos en nuestro primer punto la creación del hombre, 2, el pecado del hombre, 3, el diluvio universal y 4, la torre de Babel. En la creación del hombre, ¿qué encontramos? Bueno, como ya lo dije, la creación del hombre, que Dios formó al hombre a su imagen y semejanza, pero al mismo tiempo, este hombre después cayó en pecado, y esto lo encontramos en Génesis 3. Este hombre cayó en pecado, fue sacado del huerto del Edén, y gracias a ese pecado, posteriormente Dios tuvo que mandar juicio a la humanidad y destruir a todo ser humano con el diluvio universal, con excepción de 8 personas, entre ellas Noé. Posteriormente del diluvio, nosotros encontramos la historia de la Torre de Babel, que es donde se nos muestra cómo Dios formó los diferentes idiomas y al mismo tiempo cómo la gente dejó de ser sedentaria para convertirse en nómada y así conquistar varias partes del mundo como mandato de Dios. Dios quería que la humanidad se dispersara por todo el mundo, sino que se estuviera concentrando en una sola ciudad. Ahora sí, aquí brincamos a la era de la formación. Después del diluvio, Dios hace un pacto, como ya lo vimos, con Abraham, y él le dice que su descendencia iba a ser tan grande como las estrellas en el cielo y tan numerosas como la arena en el mar. Abraham tuvo un hijo que es Isaac, este tuvo un hijo que fue Jacob, y Jacob tuvo a 12 hijos que serían conocidos como las 12 tribus. Entre esas 12 tribus nació un hombre de la tribu de Leví llamado Moisés. Y Moisés se le dio la tarea de libertar al pueblo de Israel, el cual estaba en cautiverio por Egipto, por la nación de Egipto. Y en este cautiverio, Moisés lo liberta. Pero antes de continuar con esa historia, a Abraham se le prometió una gran nación. Dios le dijo a Abraham, yo te prometo una gran nación que será bendición para todo el mundo. Una nación está constituida por un pueblo, por una ley y por una tierra. Cuando Dios le promete a Abraham una gran nación, él ni siquiera había tenido ningún hijo. Posteriormente tiene con su esposa a Isaac, pero tampoco un solo hombre no puede constituir una gran nación. No fue hasta el cautiverio que estuvieron con Egipto, su tiempo de esclavitud, cuando Dios ahora sí le dio una nación a la promesa de Abraham, ya siendo millones los judíos, y ahora sí tenía él un pueblo. Solamente les faltaba ¿qué? Una ley y una tierra. En el monte Sinaí, después de haber salido del cautiverio, Dios le dio la ley al pueblo de Israel, una ley cual obedecer. Entonces, este pueblo, el pueblo de Israel, ya tenía una constitución, ya tenía una ley por donde regirse. Solamente faltaba una tercera parte, una tierra. Dios le prometió la tierra de Canaán a este pueblo. He platicado con varias personas y me han dicho, Sergio, ¿no sería algo injusto que Dios le quitara la tierra a los cananitas y se las diera al pueblo de Israel? Y yo he contestado de esta manera, bueno, si Dios realmente es justo, si Dios realmente es Dios, entonces Él tiene el total derecho de darle la tierra a quien quiera. Si Dios es Dios, y por supuesto, nuestro Dios es Dios. Pero ¿qué pasa si este Dios no es Dios? Bueno, podríamos decir que es la persona más injusta, el ser más injusto de todo el universo, porque mandó al pueblo de Israel a matar a muchas personas por una tierra. Pero ustedes pueden estar totalmente tranquilos de eso. Como ya lo hemos dicho, se han comprobado no solamente, que es la más importante, nuestra fe nos lleva a creer en el Dios verdadero, pero se ha llegado a comprobar por muchas ciencias que la palabra de Dios no se equivoca y por lo tanto,
si no tiene errores, entonces podemos decir que viene de un Dios verdadero. Entonces, Dios mismo en persona es quien le da la tierra prometida al pueblo de Israel, pero no podían simplemente entrar a la tierra, ya que el pueblo de Israel pecó contra el Señor y el Señor los mandó a vagar 40 años en el desierto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Toda la generación de Moisés murió, con excepción de 2 hombres, entre ellos su descendiente, que fue Josué. Y Josué fue el que se encargó de introducir al pueblo de Israel a la nación prometida, que es la tierra de Canaán. Entonces, una vez conquistado, ya tenía el pueblo de Israel un pueblo, ya tenía una ley, ya tenía una tierra, y se cumplió la promesa de Abraham. Aquí entramos a la segunda era, que es la era de la teocracia, donde prácticamente Dios era el que gobernaba, encontrándonos que eran los que administraban la ley de Dios, los sacerdotes y los jueces. Los sacerdotes eran los que dictaban la ley de Dios a través del pueblo, mientras que los jueces eran una gente muy especial ante los ojos de Dios y también ante el pueblo de Israel. Desgraciadamente, y esto lo vamos a ver más detalladamente en el siguiente estudio, el pueblo de Israel no fue obediente al 100%. Hay una era que se repite. Primeramente, el pueblo de Israel estaba bien. Lo voy a tratar de hacer aquí en un círculo. Primeramente, el pueblo de Israel estaba bien. Después, el pueblo de Israel pecaba. Posteriormente, Dios mandaba un juicio al pueblo de Israel, el cual era conquistado. El pueblo de Israel se arrepentía, Dios escuchaba sus peticiones y mandaba un juez para liberarlos de su cautiverio, y el pueblo de Israel otra vez volvía a agradecerle a Dios, para que posteriormente este círculo se volviera a repetir. Otra vez caer en pecado, otra vez Dios mandaba juicio, otra vez se arrepentían, otra vez Dios mandaba un juez y otra vez estaban en paz. Y así posteriormente, por eso vemos que alrededor de toda la historia, el pueblo de Israel tuvo varios jueces. Esta sería la era de la teocracia, Dios mandando al pueblo de Israel por medio de los sacerdotes y de los jueces. Pero posteriormente entramos a la era 3, la era de la monarquía, teniendo al primer rey Saulo. Samuel era el último, era un profeta, sí, también era sacerdote, pero también Samuel era un juez. Él es considerado el último de los jueces. El pueblo de Israel fue con Samuel y le dijo: Samuel, ya no queremos jueces, queremos ser igual al resto de las naciones, así que necesitamos a un rey igual que las demás naciones. Samuel habló con Jehová y Jehová dijo: mi pueblo me ha desechado, no te ha desechado a ti. Yo les daré un rey conforme a su corazón. Si ellos tienen un corazón malvado, yo les daré un rey conforme a su corazón. Y eso también aplica hasta hoy en día. Paréntesis, eso también aplica a las naciones de hoy. Nos quejamos por nuestros gobernantes, pero desgraciadamente Dios nos da los gobernantes que nosotros merecemos, conforme a nuestro corazón. Por eso es un llamado a que nos arrepintamos y roguemos a Dios que tengamos unos gobernantes conforme al corazón de nuestro Dios. Bueno, volviendo al tema, este periodo de rey tomó 457 años, empezó con Saúl y se divide en el Reino Unido. Hubieron 3 reyes que disfrutaron del Reino Unido. Saúl siendo el primer rey, el segundo rey David, que fue rey conforme al corazón de Dios, y el tercer rey, que fue el rey Salomón. Ellos disfrutaron del Reino Unido. Las 12 tribus estaban unidas, el pueblo estaba unido, y estos 3 reyes lo disfrutaron. Pero posteriormente viene la época de reino dividido. Después de que muere el rey Salomón, su hijo Roboam quedó con el puesto de rey. Pero este era un rey que no era para nada justo. Entonces Roboam, dada su injusticia, hizo que se levantara Jeroboam y dividiera al pueblo de Israel, dividiéndose en Israel, que era las 10 tribus del norte, y Judea, que solamente contaba con 2 tribus. Judea contaba con la tribu de Judea y con la tribu de Benjamín en el sur, mientras que las otras 10 estaban siendo gobernadas por Jeroboam y estaban en el norte. Posteriormente viene
la era en solitario, la era de la monarquía en solitario. ¿Por qué? Bueno, una vez que se dividieron los dos reinos, tanto del norte como el sur, prácticamente eran reinos hermanos, entonces tenían una relación muy complicada entre amor y odio. En algunas ocasiones eran amigos, se veían como hermanos, como tribus hermanas, en otras ocasiones se veían como enemigas, pero el pueblo del norte, las 10 tribus del norte, Israel, que se conoce como Israel, pecó de una gran manera, pecó muy, muy grande contra el Señor. Entonces el Señor les mandó juicios a ellos primeros, siendo conquistados por los asirios. Pero, desgraciadamente, Judá siguió los pasos de Israel y pues, años después Judá fueron conquistados en el reino solitario por los babilónicos. Entonces, en el reino solitario solamente fueron los años que Judá estaba solo porque la tribu del norte ya había sido conquistada, pero, lo repito, los conquistaron los babilónicos. Y aquí entramos a la cuarta era de la restauración, que duró 157 años, desde Jeremías hasta Nehemías en el año 430 a.C. Entramos a la era del cautiverio, en el cual, si ustedes no mal lo recuerdan, el pueblo de Israel duró 70 años en cautiverio para que después regresaran, después del cautiverio, a Jerusalén a reconstruir los muros y reconstruir el templo. Hubieron tres reportaciones. La primera fue con Jeroboam, la segunda fue con Esdras y la tercera fue con Nehemías. Y estas tres caravanas se encargaron de restaurar la ciudad santa, restaurar Jerusalén. Y posteriormente aquí vamos a encontrar después de esto el llamado 400 años de silencio. Si ustedes abren sus Biblias, antes de que empiece Mateo, ustedes encontrarán una hoja que separa el Antiguo del Nuevo Testamento, y esa hoja es conocida como la hoja del silencio, haciendo alusión a los 400 años de silencio, donde el Señor no habló a profeta, no habló al hombre, esperando al último de los profetas, que sería Juan el Bautista, para que posteriormente le abriera paso al gran profeta, profeta de profetas, nuestro Señor Jesucristo. Y esto a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, son las eras de la historia del Antiguo Testamento. Por último, quiero que vean el último mapa, la última diapositiva, también sacada del libro de Benguer, que es una relación cronológica de los libros del Antiguo Testamento. Aquí Benguer nos hizo el favor de acomodarnos cronológicamente cada uno de los libros testamentos. Aquí solamente quiero hacer una observación rápidamente con Job. La historia, la tradición ha dicho que Job fue escrito, la tradición así lo marca, por el rey Salomón, pero su historia se desarrolla prácticamente después de la Torre de Babel y antes o durante de la época patriarcal, o sea, por la época de Abraham. Entonces, por eso Benguer lo colocó en este periodo de Génesis. Recuerden, lo repito, fue escrito por el rey Salomón, pero la historia que cuenta el rey Salomón de Job fue después de la Torre de Babel y durante o antes del periodo patriarcal. Por eso está aquí. Pero lo demás ya está bien. Vean ustedes solamente. Empezamos con Génesis, terminamos con Nehemías, encontramos a los profetas post-exilio, Ageo, Zacarías, Malaquías, extranjero, o sea, no es que ellos no hayan sido judíos, sino que Daniel y Ezequiel se escribieron en los 70 años de exilio, o sea, fuera de la tierra prometida, fuera de Jerusalén también. También encontramos aquí los profetas de cautiverio. Posteriormente, si ustedes ven aquí, encontramos también los profetas que profetizaron en el norte, profetas que profetizaron en el sur, que ya vemos que en el norte son el pueblo de Israel, o sea, las 10 tribus, en el sur, que sería la tribu de Benjamín y Judea. Para mi punto de vista, creo que este es un cuadro muy completo, y ustedes simplemente pueden comparar ese libro de Benguer, Panorama del Antiguo Testamento de Benguer. Créanme que será una gran adición a su biblioteca, o también un tip, pueden encontrar este mapa en Google, si ustedes lo ponen imágenes, así como les aparece aquí, relaciones cronológicas de los libros del Antiguo Testamento de Benguer. Pueden ver este mapa y les será de mucha utilidad en este estudio que vamos a tener.
Bueno, hermanos, con esto damos acabada la introducción al panorama del Antiguo Testamento. La siguiente sesión ya entraremos de lleno a Génesis y prepárense, hermanos, porque va a ser un recorrido muy interesante. Dios les bendiga.